Y estábamos hablando de un sector que él maneja muy bien, hace poco salió también, hace el año pasado, de la presidencia de Conceturismo y sigue muy ligado al sector. Quería hablar contigo sobre el motor del turismo. Veo que han estado muy dedicados, sobre todo a uno de los motores que he visto que por lo menos han aplicado ciertos recursos importantes. La ministra también ha estado muy encima de todo lo que es los conjuntos en Margarita, Canaima, algunos parques turísticos, pero no sé cómo es la participación del sector privado, si ustedes están también, si los han tomado en cuenta o no. Bueno, en el Consejo Nacional de Economía Productiva hay unos representantes del sector privado haciendo vía y haciendo propuestas, pero la realidad es que en los motores, cuando hubo las dos reuniones que se han hecho, una en Margarita y a los 3 días aquí en Caracas, en el Hotel Alba, hicimos unos planteamientos donde cuando hicieron la relatoría del encuentro, las conclusiones, ninguno de los planteamientos del sector privado fueron plasmados ahí, como por ejemplo libertad cambiaria para el turista y sobre todo para el operador que pueda comprar la proveeduría que le hace falta, el repuesto, la promoción, el mercadeo en el exterior. Además, la reinserción del sector privado en la toma de decisiones como antes era, hasta hace apenas 3, 4 años, en la decisión en capacitación y promoción. O sea, a qué ferias internacionales ir, cómo ir, cuáles son la escasez en mano de oficio y preparar a nuevos jóvenes para que trabajen la mano de obra en estos oficios que requiere el sector turismo. Temas como, por ejemplo, la búsqueda de soluciones específicas, se hicieron planteamientos financieros para poder subsanar y honrar el pago de las divisas, la repatriación de las divisas de las aerolíneas. Bueno, la realidad es que ninguna de esas propuestas fueron plasmadas en las conclusiones. Esperemos que cuando las cosas no caminen como esperen que caminen, tomen en consideración al sector privado, que en el caso específico del turismo es el 99% de los operadores, Pedro. Wow. Mira, Ricardo, también sobre las decisiones que se tomaron, algunos analistas economistas sugieren o piensan que no hubo gran cosa, que sacan conclusiones como, bueno, pusieron a flotar el dólar, el más barato, el de 10, sí, y que, bueno, que podría entrar un crawling peg, pero no se sabe. También con el dólar más caro, ¿qué pasó entonces con las personas, los estudiantes, con todo esto que lo dejaron así? Pero también quiero saber cómo la gente le puede interesar de alguna manera que también se le dé estos dólares a las empresas y cómo les afectan en su bolsillo, porque la gente solamente como que está viendo su bolsillo personal y no está viendo que la empresa también le va a afectar. Sí, correcto, Pedro. En el momento en que tú salías luego de los anuncios y la gente estaba preocupada por el tema de dólar viajero, por el tema de si tiene su papá o su abuelo que está pensionado en el exterior, cómo iba a sacar su pensión, la mensualidad de la pensión. Pero la realidad es que también hay que preocuparnos por cosas integrales, por cosas macro, que es la economía del país. Si el venezolano de a pie no entiende que si no existe que en la cadena productiva, para hacerlo en palabras sencillas, si el del transporte no tiene sus repuestos, fácil acceso a los repuestos, si el empresario, la máquina se le para y no tiene cómo acomodarla, pero además si la materia prima para producir, por ejemplo, no sé, los cuadernos para el próximo año escolar no llega, lamentablemente eso también se ve traducido. Y los anuncios que vimos fueron unos anuncios donde, bueno, dieron como el marco, pero no nos han dicho cómo es el procedimiento, si el sector privado va a poder intervenir ahí, y de ser así, cómo hacerlo, cómo ofertar, cómo solicitar las divisas. Vemos con buenos ojos que el tema de, por ejemplo, que PDVSA va a poder ofertar en este nuevo mecanismo para, bueno, tener una mayor cantidad de bolívares, con lo cual el déficit de operación en bolívares de la principal empresa del Estado, del país, pudiese verse subsanado. Pero en el sector privado, ¿cómo interviene ahí? Pero además otra cosa, Pedro, entre privados se puede transar, ya se va a eliminar esa prohibición, porque eso además generaría mucha tranquilidad, generaría más confianza en el inversionista. Si eso no ocurre, si no se dan esas dos condiciones de liquidez, es decir, ¿tiene el Estado las condiciones, tiene el Estado la cantidad de divisas que se requieren para inyectarla en esos dos sistemas para que verdaderamente camine? Y si no la tienen, entonces ¿qué? Y si no la tienen, que dejen entonces. Quedamos entonces otra vez con un aparato, con un carro que no tiene motor y no tiene gasolina. Era otra pregunta. Van a dar esas libertades, se van a cambiar toda esa criminalización que se hizo entre la transacción de divisas entre privados para que entonces se genere la confianza que necesitan los inversionistas. Bueno, si se dan esas dos condiciones de liquidez para inyectar y la confianza, pudiésemos ver algunos resultados positivos. Pero si no, lamentablemente, Pedro,
Y la ley no está ayudando tampoco al empresario, por ejemplo, que muchos de ustedes tendrían que estar transando en dólar Cúcuta porque no consiguen el otro, pero a la hora de la contabilidad solamente pueden escribir o poner que son el dólar a 200. ¿Cómo les está afectando a ustedes? ¿Hay posibilidad de que dejemos de tener un dólar Cúcuta, un dólar de frontera que no solo depende del dólar, sino de la fluctuación del peso dólar, sino que nosotros tengamos otra vez a un banco central suficientemente sólido y fuerte que pueda determinar el valor de nuestra moneda y no necesitar una página web para que determine cómo está? Eso es 100% posible siempre y cuando haya voluntad política para que eso ocurra, Pedro. En el momento en que eso ocurra, se acabará ese dólar Cúcuta o ese dólar ilegal, donde lamentablemente muchos de los venezolanos están teniendo que acudir para satisfacer necesidades. Hoy estamos viendo, Pedro, cómo te están ofertando medicina desde el exterior, claro, a algunas empresas porque no las hay. Entonces tú tienes que, si tienes una urgencia de salud, entonces ¿y dónde sacas los dólares para comprar esa medicina que te van a traer para un familiar o para tu hijo, para algún amigo? ¿De dónde lo sacas? De un mercado que no es precisamente el mercado legal. Entonces todo este entramado de controles que el gobierno tiene tantos años, si no empiezan a desmontarlo y empiezan a generar la credibilidad y la confianza de que se van a empezar a dar libertades económicas donde cada uno puede ejercerla en la medida de sus posibilidades y de su esfuerzo, lamentablemente no vemos soluciones a corto plazo. Ahora, Ricardo, el otro día también estuvimos en una reunión que hicimos en Analítica sobre la Venezuela en positivo, tú participaste y hiciste uno de los comentarios que más le llegó a la gente, porque tú hablaste desde tu experiencia personal, sí, y tu experiencia social, desde tu hotel que está en el centro, y de gente que les hacías turismo político, que pudiste ayudar a mucha gente que se ganaba unos dolarcitos con los extranjeros, y sobre todo uno de los cuando era legal transar entre privados, por claro, cierto. Sí. Pero el sector turismo mueve muchos dólares. De hecho, Cuba está saliendo adelante gracias al sector turismo. El año pasado tuvo un crecimiento positivo de 4% del Producto Interno Bruto, mientras Venezuela cayó 7%. Ellos tuvieron un crecimiento sobre todo como un 20-30% en el sector turismo, que recibieron muchos más turistas. Imagínate este año con el espaldarazo que le va a dar Obama ahora, más de 110 vuelos que le están aprobando. Y bueno, eso no se ve aquí, pero ¿tú no crees que también los cubanos que han tardado tanto en este momento ven una Cuba positiva, los que se han vivido todos estos 50 años, que empiezan a ver que salen adelante? ¿Tú qué le dirías a los venezolanos desde tu punto de vista, no de cubanos, sino de tu experiencia social? Mira, Pedro, nosotros desde la institución, por eso es importante que también se considere, la institución día a día hacemos propuestas para tener un mejor país con mejor calidad de vida, más productivo, empresas más robustas en consideración, salarios y mayor cantidad de empleo y salarios decentes que le permitan a los venezolanos vivir. Fede Cámara, ese es nuestro trabajo, más la defensa de los principios y valores de la empresa privada. Pero también ahora nos hemos abocado a esto de hablar en positivo de Venezuela, de buscar soluciones, pero además de enamorar al venezolano otra vez de su país, de sus posibilidades, de sus creencias. Porque lamentablemente pareciera que a veces hay políticas públicas que lo que buscan es la desesperanza del venezolano. Entonces, y bajo esas premisas no arranca ningún país. Si tú no tienes un norte en positivo, no vas a llegar a ese objetivo y vas a caminar siempre sobre un mar de llantos y de quejas, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es traducir estas experiencias personales. Mi vivencia fue interesantísima, cómo cambiamos realidades de personas que se dedicaban a delinquir, a cuidar turistas en una zona como fue el 23 de enero. Y ahí durante 7 meses vimos cambios de paradigma, cambios de realidades de personas que se ganaron divisas de manera legal, y cuando eso se acabó, porque por demás cambió un representante en el Ministerio de Turismo en aquel momento, y en este país cuando cambia un ministro pareciera que cambia el gobierno, cambia la política y no se le dan continuidad a las cosas. Bueno, eso se acabó y a los meses vinieron a mí a preguntarme qué había ocurrido, porque ellos, y te lo decían de frente, yo cambié mi vida de delinquir gracias a una oportunidad. Entonces lo que queremos, y además te agradecemos que nos hayas invitado a esa discusión que tuvimos, esa Venezuela en positivo, lo que queremos es eso, buscarle las cosas buenas en medio de tanto problema para de una vez por todas promover una mejor Venezuela, pero sobre todo que los venezolanos que están en el exterior, que están forjándose, educándose y que están aprendiendo lo que significa ser competitivos, que en Venezuela tenemos muchos años sin competitividad porque hemos tenido un país subsidiado por la bonanza petrolera y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, darle las condiciones por las cuales se fueron, que regresen.
darle unas condiciones de estabilidad para que esa experiencia que tuvieron en el exterior la puedan traduzcan reproducir en Venezuela. Ricardo, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Gracias.